Cuando un hombre arroja a otro desde un puente en un intento desesperado por ocultar sus secretos más oscuros, no se da cuenta de que alguien lo observa, escondido entre los juncos. Un niño de 13 años toma una decisión en una fracción de segundo y se lanza al río. Lo que sucede después es una historia de valentía, traición y cómo el coraje de un niño revela una verdad tan poderosa que puede destruir vidas. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde nos estás viendo y si crees que un solo acto de valentía puede cambiar vidas para siempre. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta. El sol comenzaba a descender, proyectando un brillo dorado sobre el río Pánuco que fluía suavemente en Tamaulipas. Miguel, de 13 años, estaba agachado entre los juncos altos, con su caña de pescar apoyada en una roca. Este lugar junto al río era su refugio, donde el ruido del hogar se desvanecía con el zumbido de las cigarras y el ocasional chapoteo de un pez rompiendo la superficie. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el olor fresco del río y Miguel respiró profundamente, disfrutando de la rara calma. Desde la muerte de su padre en un accidente de construcción hace 5 años, la madre de Miguel, Teresa, había trabajado incansablemente como enfermera para mantener a flote su pequeño hogar. Su casa de 2 recámaras en Ciudad Madero con paredes agrietadas y muebles disparejos estaba lejos de lo que Teresa había soñado para su hijo. Pescar no era solo un pasatiempo para Miguel, era una necesidad. Una buena captura significaba una cena que no estiraría aún más su ajustado presupuesto para alimentos. Ese día, sin embargo, el río estaba inusualmente terco, la línea tensa, pero sin ceder. Aún así, a Miguel no le importaba. Estar allí, lejos del constante zumbido de las preocupaciones de la vida, era suficiente. Su paz se rompió cuando un fuerte golpe resonó en el aire, haciéndolo levantarse de un salto. Miguel se agachó instintivamente más entre los juncos, con el corazón latiendo fuerte. Al mirar a través de las hojas, vio una camioneta negra detenida en medio del puente justo río arriba. «¿Qué demonios?», murmuró por lo bajo. La puerta de la camioneta se abrió y una figura salió, dirigiéndose hacia el barandal. Miguel entrecerró los ojos, tratando de distinguir qué pasaba. Se le cortó la respiración cuando vio a la figura inclinarse y empujar algo o a alguien desde el puente. El chapoteo que siguió le heló la sangre. Los neumáticos de la camioneta chirriaron mientras se alejaba a toda velocidad, dejando solo el eco débil de su motor en el aire. Los ojos de Miguel se dirigieron al río, buscando señales de lo que o quién había sido arrojado. Entonces lo vio, una mano. Miguel se quedó paralizado, el pánico lo atrapó. Alguien estaba en el agua, inmóvil, arrastrado por la corriente. Su primer instinto fue correr, buscar a alguien, cualquiera, pero el río era rápido y quienquiera que fuera no tenía mucho tiempo. «Vamos, Miguel», se dijo a sí mismo, tratando de armarse de valor. Se quitó los huaraches, soltó la caña y corrió por la orilla fangosa. Las rocas afiladas se clavaron en sus pies, pero no le importó. Cuando llegó al borde, la figura ya estaba siendo arrastrada más lejos río abajo. Sin pensar, se lanzó al agua. El frío fue un impacto y la corriente era más fuerte de lo que parecía. Por un momento, Miguel pataleó, sus brazos y piernas luchando contra la fuerza del río. Pero entonces vio a la figura de nuevo, más cerca ahora. Un hombre mayor, con el rostro pálido y flácido, flotando sin vida. «¡Aguanta!», gritó Miguel, aunque sabía que el hombre no podía escucharlo. Luchando contra la corriente, nadó hacia él. Cada músculo de su cuerpo ardía y sus pulmones gritaban por aire, pero finalmente lo alcanzó, agarrándolo por debajo de los brazos. Miguel intentó mantener ambas cabezas fuera del agua. El peso del hombre lo hundía y por un momento aterrador pensó que no lo lograría. «No», dijo Miguel entre dientes apretados. Con un último esfuerzo pateó hacia la orilla, arrastrando al hombre a través del agua agitada. Sus dedos rasparon la orilla fangosa y con gran esfuerzo lo subió al césped, desplomándose a su lado. Miguel rodó sobre su espalda, jadeando por aire. Su pecho subía y bajaba mientras miraba el cielo, ahora teñido de tonos anaranjados y rosados. Parecieron horas antes de que finalmente girara para ver al hombre que había sacado del río. Era mayor, tal vez de unos 70 años, con el cabello plateado pegado a la cabeza. Su rostro estaba demacrado y tenía una herida profunda en la sien, con sangre corriendo por su mejilla. El estómago de Miguel dio un vuelco al verlo, pero entonces notó el leve movimiento del pecho del hombre. «Está vivo», susurró Miguel aliviado, «pero apenas».
La respiración del hombre era superficial, su cuerpo inerte. Miguel buscó en sus bolsillos recordando su celular solo para darse cuenta de que no lo tenía. Debía haberlo dejado en su prisa por llegar al río. El hospital, el único en Ciudad Madero, estaba a más de una hora. Incluso si encontraba a alguien que ayudara, podrían no llegar a tiempo. La mente de Miguel corría mientras intentaba pensar. No podía dejar al hombre allí. El sol se estaba poniendo y la orilla del río pronto estaría llena de animales. Mirando al hombre, Miguel tomó una decisión. «Te llevaré a casa», dijo en voz alta, más para sí mismo que para el extraño inconsciente. La puerta de madera crujió al abrirse mientras Miguel entraba tambaleándose, sosteniendo el peso del hombre mayor con brazos temblorosos. Su madre Teresa estaba en la cocina fregando una olla. El ruido de los pasos de Miguel en el umbral llamó su atención y se giró. «Miguel». Sus ojos se abrieron al ver al hombre inconsciente apoyado en el hombro de Miguel. Dejó caer la olla en el fregadero y corrió hacia él. «¿Quién es este?», exigió, su voz elevándose. «Lo encontré», jadeó Miguel, con la respiración entrecortada. «En el río. Alguien lo tiró desde el puente». «¿Qué?». La voz de Teresa se quebró con incredulidad. Dudó por una fracción de segundo antes de moverse para tomar el otro brazo del hombre, ayudando a Miguel a bajarlo al sofá gastado. «¿Por qué no llamaste a alguien?». «Mi celular lo dejé en el río», balbuceó Miguel, aún recuperando el aliento. «El hospital está muy lejos». No sabía qué más hacer. Teresa miró al hombre. Su rostro estaba pálido, su ropa empapada y pegada a su frágil figura. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «Esto es serio, Miguel. Necesitamos pedir ayuda». «No», exclamó Miguel. «No podemos esperar. Está vivo, pero apenas. Por favor, mamá, tú puedes ayudarlo». Teresa dudó, su mirada pasando de los ojos desesperados de su hijo al extraño en el sofá. Finalmente soltó un suspiro fuerte. «Está bien, apártate». Teresa tomó su botiquín de primeros auxilios del armario y se arrodilló junto al hombre. Sus dedos se movieron rápido, revisando su pulso y levantando sus párpados. «El pulso está débil», murmuró, su voz firme pero tensa. Sacó una toalla de una silla cercana y comenzó a limpiar la sangre de la herida en su sien. «Esto es profundo», murmuró, más para sí misma. «Necesitará puntos, pero tendremos que arreglárnoslas por ahora». Mientras trabajaba, Teresa notó más signos de trauma, moretones en las muñecas, como si hubieran estado fuertemente atadas, y marcas oscuras en las costillas. Apretó los labios en una línea fina. «Mamá, ¿estará bien?», preguntó Miguel, su voz baja. «No lo sé», admitió Teresa, aplicando antiséptico en la herida. «Ahora dime exactamente qué pasó». Miguel se movió incómodo. «Estaba pescando en el río cuando vi a alguien tirarlo desde el puente». Teresa se quedó inmóvil, las palabras calando en ella. Giró hacia su hijo, su expresión una mezcla de preocupación e incredulidad. «¿Viste quién fue?». «No, estaba muy lejos, pero una camioneta se detuvo en medio del puente. Alguien salió y lo arrojó». Las manos de Teresa titubearon por un momento antes de estabilizarse. «¿Estás seguro de eso?». «Sí», asintió Miguel con firmeza. «Era una camioneta negra. Se fue rápido justo después». Teresa dejó escapar un suspiro lento, su rostro tensándose. «¿En qué nos has metido, Miguel?». Miguel tragó saliva con dificultad. «No pienso. Solo sabía que se iba a ahogar si no lo salvaba». Teresa no respondió de inmediato. Se enfocó en envolver una venda alrededor de la cabeza del hombre. «Lo mantendremos estable por ahora. Cuando despierte, decidiremos qué hacer». Esa noche, Teresa y Miguel se sentaron juntos en el sofá, con el extraño descansando en una cama improvisada en el suelo. Su respiración era estable, pero no se había movido. El viejo televisor parpadeaba en la sala poco iluminada, con las noticias de la noche de fondo. Miguel pinchaba su cena, sin apetito. Teresa se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados, vigilando al hombre. «Noticias de última hora esta noche», anunció el presentador. «Ricardo Guzmán, un prominente empresario y filántropo, ha sido reportado como desaparecido». Guzmán, conocido por su extenso trabajo de caridad y liderazgo en la Fundación Guzmán, fue visto por última vez saliendo de su hacienda en Tampico esta mañana. Miguel se quedó helado, con el tenedor a medio camino de su boca. «Mamá». «Shh». Teresa levantó una mano, sus ojos pegados a la pantalla. El reporte continuó, mostrando una foto de un hombre mayor con rasgos afilados y cabello plateado. «Las autoridades dicen que su auto fue encontrado abandonado cerca del puente Pánuco esta tarde, generando temores de un acto delictivo. Se está llevando a cabo una búsqueda masiva.
Cualquier persona con información debe contactar a las autoridades locales de inmediato. Teresa giró para mirar al hombre en el suelo. Su estómago dio un vuelco al comparar su rostro con el de la pantalla. La similitud era innegable. Es él, dijo, su voz apenas un susurro. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que es el empresario, el que están buscando? Teresa sintió lentamente. Sí, Miguel, ese hombre en nuestra casa es Ricardo Guzmán. Por un momento se sentaron en un silencio atónito, el peso de la revelación calando en ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel finalmente. Teresa se puso de pie, su expresión firme. Esperamos. Si despierta, necesitamos saber qué pasó. Hasta entonces guardamos silencio. Nadie puede saber que está aquí. Pero, ¿y si los que lo lastimaron vienen a buscarlo? La voz de Miguel tembló. Teresa puso una mano en su hombro, mirándolo a los ojos. Lidiaríamos con eso si pasa. Esto se acaba de complicar mucho. ¿Crees que Miguel hizo lo correcto al llevar al hombre a casa en lugar de llamar a las autoridades? ¿Podría su valentía tener consecuencias inesperadas? Déjanos tus pensamientos en los comentarios abajo y si te intriga saber cómo se desarrolla esta historia, no olvides darle me gusta a este video y seguir viendo para descubrirlo. El primer signo de movimiento llegó justo después del amanecer. Miguel estaba acurrucado en una silla junto a la cama improvisada con la cabeza apoyada en su brazo, mientras Teresa se ocupaba en la cocina. Un gemido bajo sacó a Miguel del borde del sueño. «Mamá está despertando». Miguel se puso de pie de un salto mientras Ricardo se movía, su rostro torciéndose de incomodidad. Teresa corrió, arrodillándose junto a la cama. «Señor, ¿puede oírme?» Los ojos de Ricardo parpadearon al abrirse, su mirada desenfocada y borrosa. Sus labios se movieron, pero al principio no salió sonido. Después de un momento logró decir con voz áspera, «¿Dónde estoy?» «Estás en mi casa», dijo Teresa suavemente. «Mi hijo te encontró en el río. Estabas herido». Ricardo parpadeó, sus cejas frunciéndose como si intentara procesar sus palabras. Levantó una mano temblorosa a su cabeza vendada, haciendo una mueca al tocarla. «El río», susurró, su voz ronca. «Necesitas descansar», dijo Teresa con firmeza, ajustando la manta que lo cubría. «No, espera». La voz de Ricardo se fortaleció un poco, aunque sus palabras aún eran arrastradas. «¿Qué? ¿Qué me pasó?» «¿No lo recuerdas?», preguntó Miguel, acercándose. Los ojos de Ricardo se fijaron en Miguel. La confusión nublaba su expresión. «No, no lo recuerdo. No puedo». Su voz se desvaneció y su cabeza cayó de nuevo contra la almohada. Más tarde esa mañana, Ricardo estaba sentado, apoyado en una pila de cojines, tomando un café débil que Teresa le había preparado. Sus manos temblaban ligeramente, pero el calor parecía ayudarlo. Miguel rondaba cerca, observándolo atentamente. «¿Tú me salvaste?», dijo Ricardo de repente, su voz más estable ahora, pero aún con un toque de incertidumbre. Miguel asintió. «Sí, te saqué del río. Estabas flotando, apenas respirando». La mano de Ricardo se apretó alrededor de la taza, sus nudillos blanqueándose. «El río», murmuró, mirando el café como si contuviera respuestas. «¿No recuerdas cómo llegaste ahí?», preguntó Teresa, sentándose frente a él. Negó con la cabeza lentamente. Todo está borroso. Recuerdo manejar. Había un auto, otro auto, luego...» Sus ojos se entrecerraron y hizo una mueca como si el recuerdo le causara dolor físico. «No sé. Vi a alguien tirarte desde el puente», soltó Miguel. La mirada de Ricardo se clavó en él, sus ojos abriéndose. «¿Qué?» «Era una camioneta negra», dijo Miguel, su voz temblando ligeramente. «Se detuvo en medio del puente. Alguien salió y luego te arrojaron». Ricardo se recostó, su rostro pálido. Su respiración se volvió más pesada y Teresa intervino rápidamente. «Miguel, ya es suficiente por ahora. Necesita tiempo». Miguel frunció el ceño, pero asintió, retrocediendo para darle espacio a Ricardo. «Está bien», dijo Ricardo en voz baja, después de un momento, su voz más calmada. Miró a Miguel, sus labios curvándose en la más mínima sonrisa. «Gracias por salvarme». Durante el siguiente día, la fuerza de Ricardo comenzó a regresar, aunque su memoria seguía fragmentada. Teresa le preparaba comidas ligeras, preocupándose por su estado a pesar de que él insistía en que estaba bien. Miguel, mientras tanto, pasaba cada momento libre sentado junto a Ricardo, haciéndole preguntas. «¿Ya recuerdas tu nombre?», preguntó Miguel una tarde, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Ricardo dudó, su frente frunciéndose. «Ricardo Guzmán», dijo lentamente, como probando las palabras. «Como el tipo de las noticias». Los ojos de Miguel se abrieron.
Teresa, que estaba doblando ropa cerca, le lanzó a Miguel una mirada de advertencia. Miguel, no presiones. Está bien, dijo Ricardo levantando una mano. Se volvió hacia Miguel. Las noticias, ¿eh? ¿Qué están diciendo? Miguel dudó. Dijeron que estabas desaparecido, que encontraron tu auto cerca del puente. Ricardo dejó escapar un suspiro pesado, sus hombros cayendo. Entonces saben que no estoy. Bien. ¿Por qué es eso bueno? Preguntó Miguel, su curiosidad sin disminuir. Ricardo lo miró, una pequeña sonrisa en sus labios. Haces muchas preguntas, ¿verdad? Miguel se encogió de hombros. Solo quiero saber. Por un momento, Ricardo no dijo nada. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, porque significa que me están buscando. Y cuando las personas correctas me encuentren, pondremos las cosas en orden. ¿Qué cosas? Insistió Miguel, pero Ricardo no respondió. Para el tercer día, Ricardo caminaba por la casa con un ligero cojeo, su fuerza regresando poco a poco. Observaba mientras Miguel practicaba atar señuelos de pesca en el porche, las manos del niño ágiles y concentradas. ¿Te gusta pescar, eh? Preguntó Ricardo, acomodándose en una silla cercana. Sí, dijo Miguel sin levantar la vista. Es tranquilo, y a veces pesco algo para la cena. Ricardo asintió, recostándose. Yo pescaba cuando tenía tu edad. Mi padre me enseñó, dijo que era la mejor manera de despejar la mente. Miguel levantó la vista, sorprendido. No pareces del tipo que pesca. ¿Oh? Ricardo alzó una ceja. ¿Y de qué tipo parezco? Miguel se encogió de hombros. No sé, solo pareces de los que tienen a otros que hacen esas cosas por ti. Ricardo rió, un sonido profundo y cálido que los sorprendió a ambos. Bueno, no estás equivocado. No he tocado una caña en años. Pero no siempre fui así. Hizo un gesto vago hacia sí mismo. ¿Cómo eras antes? Preguntó Miguel. La sonrisa de Ricardo se desvaneció ligeramente y miró hacia el río a lo lejos, un niño tratando de entender las cosas, igual que tú. En ese momento, Miguel vio una vulnerabilidad en Ricardo que lo hacía parecer menos como un extraño misterioso y más como una persona, alguien que había vivido, luchado y sobrevivido. Gracias de nuevo, dijo Ricardo en voz baja, rompiendo el silencio, por salvarme. Significa más de lo que sabes. Miguel sonrió. Ya lo dijiste. No significa que no pueda decirlo de nuevo, respondió Ricardo, su sonrisa regresando. El aire de la mañana estaba cargado de tensión mientras Ricardo se sentaba en el sofá frotándose la sien distraídamente. Teresa le sirvió otra taza de café, sus ojos atentos captando cada cambio en su expresión. Miguel estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, ansioso pero aprensivo, como si percibiera la tormenta que se gestaba dentro de Ricardo. Ahora recuerdo, dijo Ricardo finalmente, su voz baja pero firme. Teresa hizo una pausa, su mano apretando la cafetera. ¿Qué quieres decir? ¿Qué recuerdas? Ricardo respiró hondo, su mano temblando ligeramente al dejar la taza. El puente. El hombre que me arrojó. Los miró, sus ojos agudos y llenos de algo más oscuro que solo miedo. Fue Alejandro, mi yerno. La boca de Miguel se abrió. ¿Tu yerno? Ricardo asintió, su mandíbula tensa. Está casado con mi hija Elena. Confié en él. Le di acceso a todo. Mis finanzas, mi fundación, toda mi herencia. Teresa frunció el ceño cruzando los brazos. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué podría llevar a un hombre a intentar matar a su propio suegro? La expresión de Ricardo se endureció. Una risa amarga escapó de sus labios. La codicia. Eso es lo que mueve a hombres como Alejandro. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas con fuerza mientras hablaba, cada palabra cargada de enojo y traición. Durante años, dejé que Alejandro manejara mis asuntos. Pensé que estaba asegurando un futuro estable para Elena al mantenerlo involucrado. Pero recientemente comencé a notar discrepancias. Pequeñas al principio, fondos faltantes aquí, facturas infladas allá. Pero cuando investigué más a fondo, se detuvo, su rostro oscureciéndose. ¿Qué encontraste? Preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Encontré que Alejandro había estado desviando dinero de mis cuentas durante años, dijo Ricardo, su voz temblando de furia contenida. Creó empresas fantasma, falsificó transacciones, usaba mi dinero para financiar sus propios proyectos, comprando propiedades de lujo, autos, cosas de las que Elena no sabía nada. Los ojos de Teresa se abrieron. ¿Y lo enfrentaste? Ricardo asintió. Lo invité a mi estudio tarde en la noche. Quería darle la oportunidad de explicarse, de admitir lo que había hecho. Pero cuando le mostré las pruebas, se quebró. Dijo que yo estaba tratando de arruinar su vida, de destruir su matrimonio. Dijo que estaba celoso de él. Miguel frunció el ceño. Eso no tiene sentido. No, no lo tiene, dijo Ricardo con amargura.
Pero para Alejandro no importaba. Perdió el control, comenzó a gritar, a tirar cosas y luego hizo una pausa, su mano moviéndose inconscientemente hacia la venda en su sien. Me atacó. Intenté defenderme, pero me superó. Lo siguiente que supe fue que se estaba en su auto. Y luego su voz titubeó. El puente, terminó Teresa por él, su voz tensa. Ricardo asintió lentamente, su mirada distante. Debió pensar que estaba muerto cuando me arrojó. No contó con que alguien como Miguel estuviera allí para salvarme. Miguel se enderezó, una mezcla de orgullo e inquietud recorriéndolo. Pero, ¿y tu hija, Elena? Ella no sabe, ¿verdad? Ricardo negó con la cabeza. No. Lo ama, o al menos cree que lo ama. No tiene idea de qué clase de hombre es en realidad. La habitación cayó en un silencio incómodo, roto solo por el suave zumbido del ventilador de techo. Teresa estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera como si esperara que Alejandro apareciera en cualquier momento. No podemos mantener esto en secreto, dijo finalmente, girándose hacia Ricardo. Esto es intento de asesinato, Ricardo. Necesitamos llamar a la policía. Ricardo se tensó, sus manos agarrando los reposabrazos del sofá. Todavía no. ¿Todavía no? Repitió Teresa, incrédula. ¿Qué quieres decir con todavía no? Ese hombre intentó matarte. Podría volver para terminar el trabajo. Lo sé, dijo Ricardo bruscamente, su voz elevándose por primera vez. Se suavizó casi de inmediato, pasando una mano por su cabello plateado. Lo sé, pero si vamos a la policía ahora, sin preparación alguna, Alejandro lo negará todo. Tiene recursos, conexiones. Hará que parezca que yo soy el que miente. Teresa cruzó los brazos. Entonces, ¿cuál es tu plan? Solo esperar aquí y esperar que no te encuentre. No, dijo Ricardo con firmeza. Necesito tiempo. Tiempo para reunir pruebas que aseguren que Alejandro no pueda escapar de esto. Tengo documentos, registros, todo para probar lo que ha hecho. Pero están en mi casa, en mi oficina. ¿Y cómo planeas conseguirlos? Preguntó Teresa. No lo sé aún, admitió Ricardo, sus hombros cayendo, pero no puedo ir a la policía hasta que los tenga. Teresa suspiró, su expresión dividida. Ricardo, entiendo de dónde vienes, pero mi prioridad es mi hijo. Si Alejandro descubre que estás aquí. Miró a Miguel, que los observaba atentamente. No puedo poner a mi familia en peligro. Me aseguraré de que eso no pase, dijo Ricardo rápidamente. Me iré si es necesario, pero por favor, dame 1 o 2 días para resolver esto. Teresa dudó, sus instintos protectores luchando con su empatía. Finalmente asintió, aunque su expresión seguía seria. Tienes 2 días, Ricardo, pero después de eso iremos a la policía, con o sin tus pruebas. De acuerdo, dijo Ricardo en voz baja, aunque la tensión en su mandíbula traicionaba su inquietud. Miguel los miró, su joven rostro serio. Si necesitas ayuda, puedo. No, interrumpió Teresa con brusquedad. Ya has hecho suficiente, Miguel. Salvaste su vida, pero esto no es tu pelea. Pero, mamá, nada de peros, dijo con firmeza, su tono no dejando lugar a discusión. Ricardo puso una mano en el hombro de Miguel, ofreciendo una pequeña sonrisa. Tu mamá tiene razón. Ya has hecho más por mí de lo que jamás podré pagar. Deja que los adultos manejemos esto ahora. Miguel frunció el ceño, pero asintió a regañadientes, su mirada cayendo al suelo. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio inquieto, Ricardo se sentó junto a la ventana, mirando hacia la calle oscurecida. Las palabras de Teresa resonaban en su mente, y no podía culparla por ser cautelosa. Alejandro era peligroso, más peligroso de lo que cualquiera en esa casa realmente entendía. Pero Ricardo también sabía una cosa con certeza. Alejandro no se saldría con la suya. Alejandro Morales caminaba de un lado a otro en el piso pulido de su oficina en Tampico, su compostura habitual desmoronándose. Las noticias del investigador privado que había contratado eran preocupantes, muy preocupantes. El equipo de búsqueda en el río no había encontrado ningún cuerpo. Ricardo no estaba donde Alejandro esperaba que estuviera. Esto no es posible, murmuró Alejandro pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. Se giró bruscamente para enfrentar al investigador, un hombre delgado con una carpeta gruesa bajo el brazo. Es posible que sobreviviera, dijo el investigador con cautela. La corriente no era tan fuerte esa noche. Alguien pudo haberlo sacado. Los labios de Alejandro se curvaron en una mueca. ¿Alguien? ¿Quién? Esa área está prácticamente desierta. ¿Encontraste algo? ¿A alguien? El investigador dudó antes de responder. Había un niño, un chico local. Alguien reportó haberlo visto cerca del puente esa noche, pero no tenemos un nombre aún. Estamos investigando. Alejandro apretó los puños, su mente acelerada.
Encuéntrenlo, espetó, y a quien más esté involucrado. Quiero que esto se maneje discretamente, sin cabos sueltos. Sí, señor, respondió el investigador, retrocediendo hacia la puerta. Mientras el hombre se iba, Alejandro se sirvió un trago, su mano temblando ligeramente al levantar el vaso a sus labios. Si Ricardo estaba vivo, no solo se expondría a su malversación, el intento de asesinato lo llevaría a la cárcel de por vida. Alejandro no podía permitir que eso sucediera. Miguel caminaba a casa desde la escuela cuando vio el auto por primera vez. Era elegante, negro, y estaba estacionado a unas calles de su casa. Al principio no pensó nada de eso, era solo un auto. Pero cuando lo vio de nuevo al día siguiente, estacionado en el mismo lugar, su inquietud creció. «Mamá, ¿conocemos a alguien que maneje un auto negro?», preguntó Miguel esa noche mientras Teresa preparaba la cena. Teresa hizo una pausa, girándose para mirarlo. «¿Por qué preguntas?». «Lo he visto estacionado a unas calles un par de veces. Solo está ahí. Nadie sale». El rostro de Teresa se ensombreció. «Miguel, escúchame. Si ves ese auto de nuevo, no te acerques. Ven directo a casa. ¿Entiendes?». «Sí, señora», dijo Miguel, su voz baja. Teresa caminó hacia la ventana, apartando la cortina lo justo para mirar afuera. La calle estaba tranquila, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Miró a Ricardo, que estaba sentado en un rincón, sumido en sus pensamientos. «Ricardo», dijo, «¿podría Alejandro tener gente buscándote?». La cabeza de Ricardo se alzó, su expresión seria. «Si sabe que no estoy muerto, entonces sí. No se detendrá ante nada para encontrarme». Teresa respiró hondo, sus instintos protectores encendidos. «Miguel, te quedarás en casa de ahora en adelante a menos que esté contigo, sin excepciones». «Pero, mamá». «Sin excepciones», dijo con firmeza, su tono no dejando lugar a discusión. Miguel asintió, aunque la inquietud lo carcomía. No le gustaba que lo trataran como pequeño, pero la mirada en el rostro de su madre le dijo que no era momento para discutir. Al día siguiente, Miguel no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando. En la escuela se encontró mirando por encima del hombro más de una vez. Cuando sonó la campana final, estaba ansioso por llegar a casa. Tomó su ruta habitual, cortando por una calle tranquila bordeada de árboles. A mitad de la calle, un auto negro pasó lentamente junto a él. Miguel se quedó helado, su corazón latiendo fuerte mientras el auto se detenía justo adelante. La puerta del conductor se abrió y un hombre con traje oscuro salió. Miró alrededor brevemente antes de fijar sus ojos en Miguel. «Oye, pequeño», llamó el hombre, su tono demasiado casual para ser reconfortante. «¿Tienes un segundo?». Los instintos de Miguel le gritaban que corriera, pero sus pies parecían pegados al suelo. «No, yo tengo que llegar a casa», balbuceó, dando un paso atrás. El hombre sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo tomará un segundo. Ven aquí». Miguel negó con la cabeza y se giró para correr, pero otro hombre apareció detrás de él, bloqueando el camino. «Tranquilo, pequeño», dijo el segundo hombre. «Solo queremos hablar». El pánico invadió a Miguel al darse cuenta de que lo habían acorralado. Sin pensar, se lanzó a la izquierda, colándose por un espacio estrecho entre dos cercas. Los hombres gritaron detrás de él, sus pasos resonando en el pavimento mientras lo perseguían. Los pulmones de Miguel ardían mientras corría por el callejón, zigzagueando para despistarlos. Vio un contenedor de basura adelante y se lanzó detrás de él, apretándose contra el metal frío. Cubrió su boca intentando sofocar su respiración agitada mientras las voces de los hombres se hacían más fuertes. «¿Dónde se metió?», gruñó uno de ellos. «Revisa el callejón». El corazón de Miguel latía con fuerza mientras los pasos se acercaban. Cerró los ojos rezando para que no lo encontraran. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. «Se fue. Volvamos al auto», murmuró uno de ellos. Miguel se quedó escondido hasta estar seguro de que se habían ido. Cuando finalmente salió, sus piernas parecían de gelatina, pero se forzó a seguir moviéndose. Corrió todo el camino a casa, irrumpiendo por la puerta principal y colapsando en el suelo. «Miguel», gritó Teresa, corriendo a su lado. «¿Qué pasó?». «Ellos. Intentaron atraparme», jadeó Miguel, su voz temblando. El rostro de Teresa palideció. Miró a Ricardo, que ya estaba de pie, su expresión seria. «Los hombres de Alejandro», dijo Ricardo. No era una pregunta. «Esto se está poniendo demasiado peligroso», dijo Teresa, su voz temblando con una mezcla de miedo y enojo. Ricardo estaba sentado en la mesa de la cocina, con un leve ceño fruncido mientras hojeaba un cuaderno que Teresa le había dado.
Miguel estaba sentado frente a él, observando mientras Ricardo garabateaba fechas y cifras en una página nueva. Teresa, apoyada contra el mostrador con los brazos cruzados, rompió el silencio. ¿Estás seguro de que recuerdas todo?, preguntó, su voz cargada de preocupación. No tengo mucha opción, respondió Ricardo sin levantar la vista. Alejandro fue descuidado, pero necesito asegurarme de que las piezas encajen antes de entregar algo. Hizo una pausa, frotándose la sien mientras los detalles regresaban lentamente. Hubo transferencias no autorizadas, grandes sumas movidas a cuentas en el extranjero, unas que no reconocí. Alejandro pensó que era astuto, pero el rastro de papel está ahí. Había marcado estas transacciones antes de que me atacara. ¿Y esos registros están en tu oficina?, preguntó Teresa, asintió. Guardados en una caja fuerte. Si podemos obtenerlos, será suficiente para probar su culpa. Pero, ¿cómo los conseguiremos?, preguntó Miguel. ¿No estará Alejandro vigilando tu casa? Lo estará, admitió Ricardo, pero ahí es donde necesitaremos ayuda. Esa noche, Teresa hizo una llamada. 30 minutos después, llegó su hermano Javier, un oficial de policía municipal retirado. Javier se conducía con la confianza tranquila de alguien que lo había visto todo. ¿Qué pasa, Teresa?, preguntó al entrar a la sala, sus ojos agudos captando rápidamente la atención en la habitación y al extraño sentado en la mesa. Este es Ricardo, comenzó Teresa, su tono serio. Está en problemas, grandes problemas, y necesitamos tu ayuda. Javier escuchó mientras Teresa y Ricardo relataban los eventos de los últimos días. Cuando terminaron, su expresión era seria. Entonces, déjame entender, dijo Javier, inclinándose hacia adelante. Este tipo Alejandro malversó dinero tuyo, intentó matarte y ahora tiene gente buscándote. Exacto, dijo Ricardo. Y tengo las pruebas para acabar con él, pero están guardadas en mi casa. No puedo arriesgarme a volver solo. Javier se rascó la barbilla pensativamente. De acuerdo, esto es lo que haremos. Primero, pediré a algunos de mis viejos contactos que vigilen la casa. Si Alejandro tiene gente observándola, lo sabremos. Segundo, te ayudaré a planear una forma de obtener esos documentos sin ser atrapados. ¿Y Miguel?, preguntó Teresa, su voz tensa. Me aseguraré de que esté seguro, aseguró Javier. Miró a Miguel, que estaba sentado en silencio. Tienes agallas, pequeño, pero deja las cosas peligrosas a nosotros, ¿de acuerdo? Miguel asintió, aunque la mirada determinada en sus ojos no titubeó. Al día siguiente, Teresa y Ricardo se sentaron en la sala, con una grabadora digital entre ellos. El plan era arriesgado, pero podría darles suficiente tiempo para reunir las pruebas que necesitaban. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Teresa, ajustando el micrófono. Ricardo asintió. Es la mejor manera de presionar a Alejandro sin revelar dónde estoy. Si piensa que el público sabe de sus crímenes, entrará en pánico. Teresa dudó antes de presionar el botón de grabar. De acuerdo, cuando estés listo. Ricardo se aclaró la garganta, su voz firme mientras comenzaba a hablar. Mi nombre es Ricardo Guzmán. Si estás escuchando esto, significa que he sobrevivido a un intento contra mi vida por parte de Alejandro Morales, mi yerno. Durante años confié en Alejandro con mis finanzas y mi familia. Creí que tenía los mejores intereses de mi hija en el corazón, pero estaba equivocado. Hizo una pausa, su mandíbula tensándose. Alejandro ha malversado millones de mí, usando mis cuentas para financiar negocios ilegales. Cuando lo enfrenté, intentó matarme, arrojándome desde el puente Pánuco. Pero sobreviví, y tengo las pruebas para demostrar su culpa. Teresa le hizo un gesto para que terminara. Alejandro, dijo Ricardo, su voz firme, puedes pensar que has ganado, pero la verdad está saliendo, y cuando lo haga, no habrá escapatoria para la justicia. Se detuvo, la tensión en la habitación palpable. Teresa presionó el botón de parar y exhaló. Eso debería funcionar. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Miguel entrando a la habitación. Lo enviaremos anónimamente a un periodista que conozco, dijo Ricardo. Alguien en quien puedo confiar para que lo publique sin comprometer nuestra ubicación. Teresa asintió. Y mientras Alejandro se apresura a controlar las consecuencias, iremos por la casa y conseguiremos las pruebas. Más tarde esa noche, Javier regresó con actualizaciones. La gente de Alejandro está vigilando la casa, pero son descuidados. Podemos trabajar alrededor de ellos. Ricardo asintió. Bien, entonces es hora de movernos. Esta noche. Los ojos de Teresa se abrieron. ¿Esta noche? ¿No es muy pronto? Entre más esperamos, más peligroso se vuelve, dijo Ricardo. Ya tomamos un gran riesgo con la grabación. No podemos permitirnos perder impulso.
Javier puso una mano tranquilizadora en el hombro de Teresa. Los mantendré a salvo, lo prometo. Miguel observaba mientras los adultos finalizaban su plan, su corazón latiendo fuerte en su pecho. La gravedad de la situación finalmente lo golpeó. Esto ya no se trataba solo de salvar a Ricardo, esto era sobre la supervivencia de todos ellos. Alejandro Morales irrumpió en su oficina, su teléfono apretado con fuerza en su mano. En la pantalla, el mensaje de video anónimo de Ricardo Guzmán se reproducía en un bucle. Cada palabra, cada sílaba era una daga para su fachada cuidadosamente construida. ¿Cómo es esto posible?, rugió, golpeando su puño en el escritorio. Debería estar muerto. Su principal ejecutor, un hombre corpulento llamado Vargas, estaba rígido en la esquina, evitando la mirada furiosa de Alejandro. Estamos trabajando en encontrarlo, dijo Vargas, su voz calma pero tensa. La transmisión vino de algún lugar cerca de Ciudad Madero. Hemos reducido a unos pocos vecindarios. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. ¿Unos pocos vecindarios? Eso no es suficiente. Quiero que esto se resuelva esta noche. Encuéntrenlo y asegúrense de que no tenga otra oportunidad de hablar. Vargas asintió, girándose para transmitir las órdenes a su equipo. Mientras se iba, Alejandro se recostó en su silla, su respiración pesada. Las paredes se cerraban, y lo sabía. Si Ricardo estaba vivo con pruebas en la mano, solo era cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. La noche estaba tranquila cuando la primera camioneta negra entró en la calle silenciosa de Teresa. Miguel, mirando a través de las cortinas, sintió que su estómago se revolvía al verla. «Están aquí», susurró, su voz temblando. Teresa apagó las luces de inmediato, su corazón latiendo fuerte. «Miguel, toma a Ricardo y escóndanse. Vayan al espacio bajo las escaleras. No salgan hasta que yo les diga». Miguel asintió, tomando el brazo de Ricardo. «Vamos», susurró con urgencia. Ricardo dudó. «No puedo dejarlos». «Ahora no es momento para orgullo», espetó Teresa. «Vayan». Mientras Miguel y Ricardo desaparecían en las sombras, Teresa se giró hacia su hermano Javier, que ya estaba cargando su viejo revólver. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Teresa, su voz baja. Javier asintió con seriedad. «No se lo llevarán de aquí. Quédate detrás de mí». Un fuerte estruendo resonó en la casa cuando la puerta principal se astilló al abrirse. 3 hombres irrumpieron, sus rostros fríos y amenazantes. «¿Dónde está?», exigió el líder, su voz resonando en la sala. Teresa dio un paso adelante, su corazón acelerado pero su barbilla en alto. «Salgan de mi casa». El líder sonrió con desprecio. «Señora, estás fuera de tu liga. Entrégalo y nos iremos sin problemas». Javier entró en escena, su revólver apuntando directamente al pecho del hombre. «Parece que trajeron problemas con ustedes. Ahora salgan». La sonrisa del hombre titubeó mientras daba un paso atrás, haciendo un gesto para que sus hombres se dispersaran. «Búsquenlo», gruñó. Los intrusos comenzaron a registrar la casa, volteando muebles y abriendo closets. El corazón de Teresa latía con fuerza mientras uno de ellos se dirigía hacia las escaleras. «Oye», gritó, tomando una lámpara de la mesa lateral y lanzándola contra él. Se rompió contra su hombro, desequilibrándolo. Antes de que pudiera recuperarse, Javier disparó un tiro de advertencia al aire. «Suficiente», rugió. «El próximo no fallará». El líder levantó las manos, una sonrisa fina regresando a su rostro. «Está bien, viejo, no hay necesidad de ponerte nervioso». Pero la tensión se rompió como una banda elástica cuando Vargas apareció desde el pasillo, arrastrando a Miguel del espacio bajo las escaleras por el brazo. «Encontré al pequeño», se burló. La sangre de Teresa se heló. «Suéltalo». Vargas rió. «No hasta que nos digas dónde está el viejo». «Estoy aquí», resonó la voz de Ricardo al entrar en la habitación. Teresa giró, sus ojos abiertos por la sorpresa. «¡Ricardo, no!». Ricardo levantó las manos, su mirada fija en los hombres de Alejandro. «Suelten al niño. Esto es entre mí y Alejandro». Vargas empujó a Miguel hacia Teresa, quien lo atrapó y lo acercó. «Hombre listo», dijo Vargas, dando un paso adelante. Pero antes de que pudiera agarrar a Ricardo, Javier disparó otro tiro, esta vez rozando el brazo de Vargas. «¡Retrocede!». El caos estalló. Los hombres se lanzaron contra Javier y Teresa, desatándose una pelea en la sala estrecha. Ricardo aprovechó la distracción para tomar un atizador de chimenea, balanceándolo salvajemente y derribando a uno de los intrusos al suelo. «¡Vámonos!», gritó el líder, dándose cuenta de que estaban superados. Él y sus hombres se retiraron, arrastrando a Vargas con ellos mientras huían a la noche. Javier cerró la puerta tras ellos, respirando pesadamente. «¿Están todos bien?», preguntó Teresa, su voz temblando.
Miguel asintió, aunque sus manos aún temblaban. Ricardo puso una mano estabilizadora en su hombro. Fuiste valiente, pequeño. Gracias. A la mañana siguiente, Javier llamó a un viejo amigo en la policía municipal, informando a las autoridades sobre los crímenes de Alejandro y su paradero. Esto tiene que ser a prueba de todo, dijo Javier, entregando la carpeta que Ricardo había arriesgado su vida para recuperar. Sin filtraciones. Alejandro no puede saber que esto viene. Al mediodía, la policía allanó la hacienda de Alejandro en Tampico, encontrando suficiente evidencia para arrestarlo por cargos de malversación e intento de asesinato. Alejandro fue arrastrado fuera de su mansión, esposado, su habitual aire de superioridad reemplazado por una mirada fría. «Esto es ridículo», gritó Alejandro a las cámaras que rodeaban su entrada. «No he hecho nada malo». Pero mientras las pruebas se acumulaban, sus protestas se debilitaban. El testimonio de Ricardo, combinado con los registros bancarios y el video anónimo, pintaba un cuadro condenatorio. Esa noche, Miguel, Teresa y Ricardo vieron las noticias en silencio mientras Alejandro era llevado al juzgado. «Lo atraparon», dijo Miguel con un toque de alivio en su voz. Ricardo asintió, aunque su expresión seguía solemne. «Aún no termina. Luchará con todo lo que tiene. Pero al menos ahora la verdad está fuera». Teresa puso una mano en su brazo. «Y no puede lastimarte a nosotros. Nunca más». Ricardo le dio una pequeña sonrisa, aunque el peso de la prueba aún pesaba sobre sus hombros. Por primera vez en semanas, se permitió creer que la justicia podría prevalecer. El juzgado en Tampico estaba abarrotado. Los periodistas se alineaban en la parte trasera, sus plumas listas para capturar cada momento, mientras los espectadores susurraban entre sí. La tensión era palpable cuando el juez entró, llamando al orden. Alejandro estaba sentado en la mesa de la defensa, su rostro impasible pero sus ojos fríos. Ricardo, sentado frente a él en la mesa de la fiscalía, enfrentó su mirada con resolución tranquila. La fiscalía no perdió tiempo. Durante el primer día expusieron meticulosamente los esquemas financieros de Alejandro, empresas fantasma, transacciones falsificadas y millones desviados de las cuentas de Ricardo. Las pantallas mostraban gráficos, hojas de cálculo y correos electrónicos, cada uno atando a Alejandro más profundamente en la red de engaño. El segundo día, Ricardo tomó el estrado. «Señor Guzmán», comenzó el fiscal, «¿puede describir su relación con el acusado, Alejandro Morales?» Ricardo ajustó su corbata, su voz firme a pesar del peso emocional del momento. «Alejandro está casado con mi hija, Elena. Confié en él. Le di control sobre mis finanzas, creyendo que tenía los mejores intereses de mi familia en el corazón». «¿Y cuándo sospechó por primera vez de irregularidades?» «Hace unos 6 meses», respondió Ricardo. «Noté discrepancias en mis cuentas, dinero faltante, transacciones inusuales. Cuando enfrenté a Alejandro con las pruebas, lo negó todo, se puso hostil». «¿Esa confrontación escaló?» Ricardo hizo una pausa, su voz titubeando por primera vez. «Me atacó y luego intentó matarme». El juzgado quedó en silencio. «¿Y qué hizo, señor Guzmán?» «Me arrojó desde el puente Pánuco», dijo Ricardo, su voz firme ahora. «Me dejó por muerto». El abogado de Alejandro se puso de pie. «Objeción, su señoría, especulación». El juez asintió. «Sostenida. El jurado desestimará la interpretación del testigo sobre las intenciones del acusado». Ricardo continuó sin inmutarse. «Si no fuera por Miguel, no estaría aquí hoy». Todas las miradas se volvieron hacia Miguel, que estaba nervioso en la galería. Las palmas de Miguel estaban resbaladizas de sudor mientras se acercaba al estrado. Su madre le dio un asentimiento tranquilizador, pero el peso del momento lo oprimía. «Diga su nombre para el registro», dijo el fiscal. «Miguel Johnson», respondió, su voz temblando ligeramente. «Miguel, ¿puede contarle al tribunal qué presenció la noche del ataque a Ricardo Guzmán?» Miguel miró a Ricardo, quien le dio una pequeña sonrisa alentadora. «Estaba pescando en el río», comenzó Miguel. «Estaba tranquilo, y luego escuché un fuerte estruendo. Miré hacia arriba y vi un auto negro detenido en el puente. Alguien salió y fue al lado del puente. Luego arrojaron algo». El fiscal se inclinó hacia adelante. «¿Y qué viste después?» Vi a un hombre en el agua», dijo Miguel, su voz volviéndose más firme. «No sabía quién era, pero no se movía. Salté para salvarlo». El abogado defensor se levantó abruptamente. «Objeción, su señoría. Este es un testigo no confiable. Era un niño, solo, y estaba oscuro. No puede identificar al acusado». El fiscal contraatacó. «Su señoría, el testigo no está identificando al acusado. Está corroborando la secuencia de eventos».
Sobreseído, dijo el juez. Miguel continuó, su confianza creciendo. Más tarde vi fotos del señor Guzmán en las noticias. Fue cuando me di cuenta de que él era el hombre que saqué del río. El juicio alcanzó su clímax cuando la fiscalía llamó a un testigo inesperado, el ex socio de negocios de Alejandro, Tomás Cruz. Cuando Cruz tomó el estrado, la calma exterior de Alejandro finalmente se rompió, sus ojos entrecerrándose con furia. Señor Cruz, comenzó el fiscal, puede explicar su relación con el acusado. Trabajé con Alejandro en varios negocios, dijo Cruz, su tono mesurado. Me acercó para ayudar a establecer cuentas en el extranjero y empresas fantasma para mover fondos de las cuentas del señor Guzmán. ¿Sabía que estas acciones eran ilegales? Cruz dudó, luego asintió. Sí, pero Alejandro me aseguró que nadie lo descubriría. ¿Y qué pasó cuando el señor Guzmán enfrentó a Alejandro por las discrepancias? Alejandro entró en pánico, dijo Cruz. Me dijo que tenía que deshacerse del problema. No sabía qué quería decir en ese momento, pero cuando escuché sobre el incidente en el puente, su voz titubeó. Me di cuenta de lo que había hecho. ¿Por qué está testificando hoy? Cruz miró a Alejandro, luego al fiscal. Porque es lo correcto. No puedo borrar lo que hice, pero puedo asegurarme de que la verdad salga. El juzgado estalló en murmullos mientras la fiscalía descansaba su caso. El jurado deliberó durante solo 4 horas antes de regresar con un veredicto. La portavoz se levantó, su expresión solemne mientras leía la decisión. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Alejandro Morales, culpable de malversación, fraude e intento de asesinato. Alejandro se desplomó en su silla, su arrogancia finalmente reemplazada por una derrota visible. El juez no perdió tiempo, sentenciándolo a cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras el martillo golpeaba, el juzgado exhaló colectivamente. Miguel observó mientras Alejandro era llevado esposado, su traje antes impecable, ahora un símbolo de su imperio destrozado. Más tarde esa noche, Miguel se sentó en el porche de su casa, mirando las estrellas. Ricardo se unió a él, sentándose cuidadosamente en la silla a su lado. ¿Estás bien, pequeño?, preguntó Ricardo. Miguel asintió, aunque su expresión era pensativa. Solo, no pensé que se sentiría así. ¿Cómo qué? Miguel se encogió de hombros. Pensé que me sentiría feliz, como si todo hubiera terminado, pero no es así, ¿verdad? Ricardo sonrió débilmente. No, no lo es. Cosas como esta dejan una marca. Pero hiciste algo increíble, Miguel. Me salvaste y ayudaste a llevar a un hombre peligroso ante la justicia. Eso no es poca cosa. Miguel lo miró, su joven rostro pensativo. ¿Crees que las personas como Alejandro cambian alguna vez? Ricardo negó con la cabeza. No lo sé, pero lo que importa es que existan personas como tú, el tipo que da un paso al frente cuando importa. Miguel sonrió, una expresión pequeña pero genuina. Sintió que el peso se levantaba, reemplazado por un tranquilo sentido de orgullo. Fue una tarde soleada cuando Ricardo Guzmán regresó a la modesta casa de Teresa, esta vez sin la sombra del miedo sobre ellos. Llegó en un auto elegante pero discreto, cargando un sobre y una sonrisa cálida. Miguel lo saludó en la puerta, sorprendido pero genuinamente feliz de ver al hombre que había salvado semanas antes. «Ricardo», dijo Miguel, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Qué bueno verte». «Bueno verte, Miguel», respondió Ricardo, dando una palmada en el hombro del niño. «¿Está tu madre en casa?» Teresa apareció desde la cocina, secándose las manos con una toalla. «Ricardo», dijo cálidamente, aunque su tono aún tenía un toque de formalidad. «¿Qué te trae de vuelta tan pronto?» «Quería expresar mi gratitud adecuadamente», dijo Ricardo, sentándose en el sofá. Colocó el sobre en la mesa de centro, deslizándolo hacia ella. «¿Qué es esto?», preguntó Teresa, mirándolo con sospecha. «Ábrelo», instó Ricardo, su sonrisa ampliándose. Teresa dudó, luego tomó el sobre y sacó una carta cuidadosamente doblada y un cheque. Sus ojos se abrieron al escanear las cifras, su mano volando a su boca. «Ricardo, esto es demasiado». «No es ni de cerca suficiente», dijo Ricardo con firmeza. «Tú y Miguel me salvaron la vida, Teresa. Si no fuera por ustedes, no estaría aquí para ver la justicia cumplida. Esta es mi forma de asegurar que tu familia tenga todo lo que necesita». La voz de Teresa tembló. «Pero esto es más dinero del que hemos visto jamás. No sé si podemos aceptarlo». Ricardo negó con la cabeza. «Considéralo una inversión, y no es solo dinero». Miró a Miguel, que observaba el intercambio con ojos abiertos. «Miguel, he arreglado para que asistas a la Academia San Gabriel en Tampico.
Es una de las mejores escuelas del estado. Tendrás una beca completa y cualquier cosa que necesites, libros, transporte útiles, está cubierto. La mandíbula de Miguel cayó. Ya, ¿quieres decir que puedo ir a San Gabriel? ¿De verdad? De verdad, dijo Ricardo con una risita. Es lo menos que puedo hacer por alguien tan valiente como tú. Teresa parpadeó para contener las lágrimas, su mano apretando la carta. Ricardo, no sé qué decir. Di que sí, dijo Ricardo suavemente, y déjame hacer esto por ti. Teresa asintió, su voz apenas un susurro. Sí, gracias, desde el fondo de mi corazón. Gracias. Una semana después, Miguel estaba en la pequeña habitación que compartía con su primo menor, empacando cuidadosamente una mochila para su primer día en la Academia San Gabriel. Sus dedos rozaron los cuadernos nuevos y el uniforme impecable, y se detuvo, respirando hondo. El último mes se sentía como un torbellino. Salvar una vida, testificar en la corte y ahora preparándose para un nuevo comienzo en una escuela que nunca soñó asistir. Pero más que los cambios externos, algo dentro de él había cambiado. Miguel, llamó Teresa desde el pasillo. Apúrate o perderás el autobús. Voy, gritó Miguel, cerrando la mochila. Antes de salir se vio en el espejo. Por primera vez vio más que solo un niño de un pueblo pequeño. Vio a alguien valiente, alguien capaz de hacer una diferencia. Mientras se dirigía a la parada del autobús, Miguel pensó en el puente, el momento en que se lanzó al agua sin dudar. Esa decisión lo había cambiado todo, no solo para Ricardo, sino para él mismo. Ahora entendía que el coraje no se trataba de no tener miedo, se trataba de actuar a pesar del miedo. Ese sábado, Ricardo llegó a su casa de nuevo, esta vez con una pequeña caja de regalo en la mano. Miguel estaba en el patio trasero, jugueteando con una caña de pescar que no había tocado en semanas. «Todavía en eso, ¿eh?», dijo Ricardo, pisando el césped. Miguel sonrió. «Sí, así empezó todo, ¿no?». «Así es», dijo Ricardo con una risita. Extendió la caja. «Te traje algo». Miguel la tomó, abriendo la tapa para revelar un señuelo de pesca personalizado grabado con sus iniciales. «Wow», dijo Miguel pasando los dedos por el metal. «Esto es increíble. Gracias, Ricardo». «Te lo ganaste», dijo Ricardo. Dudó, su expresión suavizándose. «Miguel, quiero que sepas que te considero parte de la familia ahora, como el nieto que nunca tuve». La garganta de Miguel se apretó, pero logró sonreír. «Tú también eres familia para mí». Ricardo asintió, su voz cargada de emoción. «Visitaré a menudo, lo prometo, y si alguna vez necesitas algo, me llamas, no importa qué». «Lo haré», dijo Miguel con sinceridad. Esa noche, Miguel caminó solo hasta la orilla del río. Se paró en el puente Pánuco, mirando el agua que alguna vez lo aterró, pero que ahora parecía calma e invitadora. Aquí fue donde todo comenzó. El momento que puso su mundo de cabeza y lo llevó por un camino que nunca imaginó. Pensó en el hombre que intentó matar a Ricardo ahora tras las rejas. Pensó en la gratitud de Ricardo y las nuevas oportunidades que lo esperaban. Pero sobre todo pensó en cómo una decisión, un acto de valentía había cambiado no solo la vida de Ricardo, sino la suya propia. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Miguel sonrió para sí mismo. El río seguía fluyendo interminable e inquebrantable como la vida. Y Miguel estaba listo para lo que viniera después. Gracias por ver hasta el final. Si disfrutaste esta historia, por favor dale me gusta al video y suscríbete para más.